Hola, perdón la demora. Lo que pasa es que estaba justo hablando con un hermano en la iglesia y me demoré un poco en entrar y recordar que estaba grabando. Hablando de eso, ¿alguna vez se han preguntado por qué le decimos hermano o hermana a nuestros hermanos en la iglesia, nuestros hermanos en la congregación? Puede ser esto una pregunta muy interesante. Si queremos responderla tendríamos que, no sé, tomar un poco, recordar, hacer memoria de un video de una clase que ya tratamos durante el año pasado, que fue sobre Abraham, el cual video que pueden ver aquí, si es que no lo han visto, va a estar link en la descripción. Bueno, ¿por qué nos tenemos que remontar a Abraham? Pues si ustedes recuerdan que Dios le hizo una promesa a este personaje de la Biblia, a este héroe de la fe. Dios le había prometido que su descendencia iba a ser gigantesca, que iba a ser, no se podría contar, incontable, que sería como salir en la noche a contar las estrellas. Uno no terminaría nunca. Sería como tomar un puñado de tierra y contar cada grano. Uno no podría hacerlo. ¿Y qué ocurre con esto? Nosotros terminamos allí y terminamos con la premisa de que en verdad Dios no falla y que Dios no miente. Pues déjeme decirle que la descendencia de Abraham, que esta descendencia de Abraham, si fue de un gran número, si fue casi incontable. Esta descendencia de Abraham fue tan grande que terminó siendo un pueblo, que fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel surgió como un pueblo especial ante los ojos de Dios, un pueblo diferente a los demás. Si bien tenía esta bendición de parte de Dios, que Dios los iba a proteger, que Dios iba a estar con ellos, que Dios iba a proveer, también tenían ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones. Tenía que ser profeta a las naciones Israel. Israel también tenía la obligación de tener que ser una nación 100% dedicada para Dios, apartada del mal, del pecado. No importaba el contexto en que estuvieran los demás pueblos, no, Israel tenía que ser especial, tenía que ser diferente, no tenía que volcarse al pecado, Israel tenía que tener a Jehová como su hijo único Dios, tenía que tener al Señor como su único Dios, no levantar baales, no levantar dioses falsos, tenía que seguir lo que Dios le decía, tenían que consagrarse, tenían que guardar santidad por Dios, porque si tenían esta bendición especial, también tenían estas cargas, también tenían estas obligaciones, estas responsabilidades como el pueblo de Dios. Y resulta que hubieron ciertos problemas en el camino. Así nosotros podemos, si leemos el Antiguo Testamento, sobre todo si leemos el libro de Jueces, eh, libro que estuvimos estudiando el verano del año pasado, y que también podemos encontrar algunas historias, por ejemplo Sansón, aquí también en el canal, lo voy a dejar también en la descripción, son los videos que están acá apareciendo en pantalla. Podemos ver que sistemáticamente, de forma reiterada, de forma casi cíclica, ocurría lo mismo. El pueblo de Dios pecaba, se apartaba de lo que Dios le mandaba, Dios les castigaba mandando a un pueblo que los oprimiera. Ellos sufrían este castigo, ellos se daban cuenta del error que estaban haciendo al no mirar a Jehová, al no obedecerle, le pedían a Dios ayuda, y ¿qué ocurría? Dios mandaba ayuda, Dios levantaba un juez o jueza que liberara al pueblo y que lo pudiera guiar no solo en las batallas, sino de una forma más eclesiástica, que pudiera ayudar la espiritualidad del pueblo. Y lo conseguía para luego volver a este ciclo donde el pueblo de Israel volvía a pecar, volvía a fallar, volvía a dejar a Dios de lado. Podemos ver esto tan cíclico aquí. Y por esta razón Dios los castigó, los castigó, los castigó. Podemos ver en los profetas cómo los profetas, digamos, valga la redundancia, profetizaban lo que le iba a pasar al pueblo de Israel si es que no seguían escuchando a Dios, si es que seguían apartados, levantando dioses falsos, levantando muchas cosas pecaminosas. Dios en ese momento decidió que era momento de escoger otro pueblo. Sí, la bendición especial que Dios le daba a Israel iba a seguir, pero Dios necesitaba un nuevo pueblo, un pueblo que estuviera a la altura del llamado que era a este real sacerdocio, a este estar consagrado.
sé que de seguro para usted en verdad no tendrá mucho que ver la pregunta que hice al inicio del video con todo lo que le llevo hablando del pueblo de Israel con la descendencia de Abraham. Pues bueno, déjenme decirles de que por qué, cuál fue este nuevo pueblo. Cuando Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, no solo se refiere a que al que lo bendijera serían benditos, sino que por medio de él, que por medio de su descendencia, iba a llegar alguien, en cual las naciones iban a ser benditas. Este descendiente fue Jesucristo. Si nosotros leemos en algunos evangelios podemos ver la genealogía que lleva a mostrarnos que Jesús era descendiente de este padre Abraham, que era descendiente al ser parte de este pueblo de Israel. Así que por esta descendencia por parte de Cristo, las naciones fueron benditas gracias a Abraham. Y bueno, sé que me sigo dando muchas vueltas, pero volvamos sobre este personaje, Jesús, nuestro Redentor, el Cristo, nuestro Salvador. ¿Qué ocurre con él? Él vino a la tierra con un propósito muy importante, que fue dar su vida por nosotros, y eso lo tenemos claro, que eso lo hemos estado estudiando, lo hemos recalcado, en la base de nuestro cristianismo. Si no creemos esto en verdad, difícil ser cristiano, porque en verdad el entender la obra redentora de Dios es una de las cosas más importantes, chicos. Bueno, después de la Biblia nos habla de que todos los que le creyeron, a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio el privilegio, les dio el derecho de poder ser llamados hijos de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo y gracias a la fe que nosotros podemos depositar en Él, somos convertidos en hijos de Dios. Y nosotros, al ser hijos de Dios, al tener este Padre común, somos hermanos los unos con los otros. Tenemos este Padre celestial, este Padre perfecto, este Padre de las alturas. Por medio de Cristo, por el sacrificio que Él hizo, gracias a su obra redentora, nosotros somos parte de esta nueva familia. Somos parte de esta nueva descendencia. Somos parte de este nuevo pueblo, que así como Israel en el principio tenía ciertas responsabilidades, nosotros también tenemos que actuar conforme al Evangelio, a la altura que merece. Tenemos que actuar de una manera santa, de una manera apartada del pecado, apartada de las cosas que a Dios no le gusta que pensemos, que digamos, que sintamos y que hagamos. No podemos concebir ser este nuevo pueblo y hacer los mismos errores que hizo Israel mirando a otro lado. No podemos pensar ser este nuevo pueblo de Dios y seguir pecando. No, chicos, tenemos que consagrar esta vida en santidad por amor a Dios. Así que bueno, esa fue una vuelta un poquito larga, pero esa es la respuesta de por qué nos decimos hermanos o hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos este mismo Padre Celestial. Así que bueno, recordemos siempre este sacrificio que hizo Cristo. Recordemos siempre estas obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Pero también recordemos que como hijos de Dios tenemos bendiciones. Tenemos estas promesas que Dios hizo con nosotros. Así que bueno, con eso me despido. Espero que estén bien. Espero que les haya gustado el video y adiós. Dios les bendiga.